La semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 2 de Daniel, en el que el rey Nabucodonosor, el rey imperial que había conquistado a Jerusalén y que los había llevado cautivos a Babilonia, este rey tuvo un sueño que lo había perturbado mucho. Hizo llamar a sus sabios para consultarle, porque a pesar de que el sueño lo perturbaba, Nabucodonosor no se acordaba qué había soñado. Pero a pesar de que no se acordaba cuál era su sueño, lo perturbaba y lo angustiaba mucho. Los sabios le dijeron: sí, podemos interpretar el sueño, solo dinos el sueño. Nabucodonosor le dijo: no me acuerdo, ustedes tienen que adivinarlo. Pero ellos no pudieron adivinar el sueño. De manera que el rey decreta la muerte de los adivinos, de los sabios, pero entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Y cuando Daniel se entera, porque Daniel no fue convocado a esa reunión, cuando Daniel se entera, pide tiempo al rey para orar a Dios y pedir la revelación. El rey se lo concede y Dios le revela a Daniel cuál era el sueño y cuál era su interpretación. Ahora, el sueño de este hombre Nabucodonosor, de este rey, es un sueño muy importante que tiene que ver aún en nuestro tiempo, y que ese sueño muestra el inicio de los tiempos de los gentiles, que el Señor Jesucristo habla en Lucas 21:24. Ahí el Señor Jesucristo habla acerca de los tiempos de los gentiles, y el sueño que tuvo Nabucodonosor muestra el inicio del tiempo de los gentiles. En el sueño, Nabucodonosor ve una estatua muy grande y sublime que estaba formada de varios materiales. Si me pueden poner la imagen 2 ahí, por favor. Entonces, esta era la imagen. La cabeza era de oro, representando al imperio babilonio, el imperio actual en ese momento en que Dios trae este sueño a este rey. El imperio babilónico fue un instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo. Luego viene el pecho y los brazos de plata, que simbolizan el siguiente imperio que iba a surgir después de Babilonia. Este imperio medo-persa iba a ser instrumento en las manos de Dios para retornar a estos judíos nuevamente a Jerusalén, restaurar el templo y restaurar la ciudad. Luego viene el vientre y los muslos de bronce. Es el imperio griego, un imperio que dejó una gran huella de cultura en todo el territorio del mundo conocido, además del idioma. Los griegos se esforzaron porque su imperio aprendieran su idioma griego, y esto fue clave, hermanos, porque vino a traer un idioma común, un idioma universal, en el cual los apóstoles, después de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, después de Cristo, ellos pudieron salir a predicar a otros países con diferentes idiomas, y sí pudieron predicar porque había un idioma en común que era el griego. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Eso fue lo que dejó el imperio griego. Vamos a encontrar, hermanos, en el Nuevo Testamento que se menciona judíos, se menciona griegos. Hay un pasaje de Gálatas 3:28, dice: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y entonces, cuando la Biblia menciona griego, se está refiriendo a personas estudiadas, a personas preparadas, personas con cultura. Y ese fue el legado que dejó el imperio griego. Luego, en la estatua vienen las piernas de hierro, y las piernas de hierro representan el imperio romano, que fue el imperio que estaba vigente cuando vino Jesús a nacer a esta tierra, y quienes crucificaron a Jesús, los romanos.
Los romanos proporcionaron una ingeniería increíble, caminos, se conectaron las ciudades, hubieron caminos en los que permitían transportar productos y personas de algún lugar a otro. Además, los romanos tenían unos sistemas de seguridad muy buenos, y eso benefició a la iglesia porque los apóstoles podían salir a predicar a otros lugares con la confianza de que habían caminos. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Pero ahora estudiaremos los pies de hierro mezclado con barro y además la roca. Y es bien interesante, hermanos, porque al punto ahora que estamos en el año 2026, lo que estudiamos la semana pasada para nosotros es el pasado, y lo que vamos a estudiar es hoy, para nosotros es el futuro. Amén. Que sería el último imperio, el imperio final. Dice Daniel 2, 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este quinto imperio está por surgir. No ha aparecido todavía. Ya los 4 imperios anteriores ya desaparecieron cientos y miles de años atrás. Pero este último imperio, que representan los pies de la estatua de barro mezclado con hierro, aún no ha aparecido. Y su origen, escúchame bien, y el origen de este último imperio son los 4 imperios anteriores: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, especialmente Roma. Y iglesia, será el imperio del anticristo. Amén. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan acerca del anticristo. Según Tesalonicenses capítulo 2 habla acerca del anticristo, pero uno de los libros que da un poco más detalles acerca del anticristo es Apocalipsis. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Mire lo que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero que vaya notando que ahí dice que tiene 10 cuernos. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Si me pueden hacer el favor de poner la imagen 3. La semana pasada vimos que en Daniel capítulo 7, cada uno de esos imperios se representaba con un animal. Babilonia se representaba con un león, Medo-Persia se representaba con un oso, Grecia con un leopardo y Roma con una bestia terrible que no se sabe qué animal es. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que en Apocalipsis capítulo 13, esta bestia que menciona dice que tenía semejanza de leopardo, como Grecia, sus pies como de oso, como Medo-Persa, y su boca como boca de león, como el imperio babilonio, y era un animal terrible como lo fue el imperio romano. Entonces, si se dan cuenta, las profecías de Daniel son similares en Apocalipsis.
Y la bestia 4 de Daniel está integrada, de Daniel 7 está integrada en una sola, en Apocalipsis 13. Esas 4 bestias que ustedes ven aquí las leímos ahorita en Apocalipsis 13 como una sola bestia. Ahora miren, hermanos, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, cuando leemos Daniel y vamos a encontrar bestias y que tenían esto y que tenían lo otro, no lo tomemos literal y decir, ay, se va a aparecer un chupacabras. No lo tomemos literal, hermanos. Esos representan imperios en este caso. Esta bestia representa un imperio. Cuando leemos en Apocalipsis 13 y nos describe esta bestia que sale del mar, se está refiriendo a un imperio, a un gobierno. ¿Van conmigo? Amén. Entonces, le digo eso porque mucha gente empieza a hablar un montón de tonteras. Ay, sí que va a aparecer uno con cara de chupacabras, con ojos de llorona. No, hermanos, son imperios lo que está narrando aquí la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios hay que interpretarla. Amén. Hay que interpretarla y para eso estamos nosotros, para enseñarles la Biblia. Amén. Entonces, esta última bestia, que sería el imperio del anticristo, tiene su origen en el último imperio anterior, que sería el imperio romano. Amén. Ahora, yo le dije que le pusiera atención a los 10 cuernos, porque leímos ahí en Daniel capítulo 2, en el versículo 42, que la Biblia detalla los dedos de los pies de la estatua. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora yo le pregunto a usted, por favor respóndame, ¿cuántos dedos tenemos en los 2 pies? ¿Cuántos? 10 dedos. A no ser que se haya volado alguno usted, ¿verdad? Pero tenemos 10 dedos. Y la bestia de Apocalipsis 13 dice que tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Y esto qué significa? Significan 10 gobiernos. ¿Cuántos gobiernos? 10 gobiernos. El número 10 en la Biblia es un número que significa perfección, o es uno de los números que significa perfección, como el 7, el 12, son números que significan perfección, que significan orden y que significan lo que está completo. Por eso usted en la Biblia va a encontrar 10 mandamientos. En la Biblia va a encontrar las 10 plagas de Egipto. En la Biblia va a encontrar las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. En la Biblia va a encontrar el diezmo y así muchos otros temas que hablan del 10. Es un número significativo. Ahora estos 10 dedos de los pies, esos 10 cuernos de la bestia simbolizan 10 naciones que se unirán como un imperio, pero a la vez van a estar separados con sus propios gobiernos. Y ahí es donde está su fuerza y su debilidad. A ver, déjeme que le explique. Por ejemplo, el imperio medo-persa fueron 2 naciones que se unieron para hacer un imperio. Los medos y los persas se unieron para hacer un imperio. Pero ahí cuando fue la unión, los gobernó uno solo, y uno solo era el que mandaba, que era Ciro el Grande. Ciro mandaba tanto a los medos como a los persas. Ahí no había división. Pero en este último imperio del anticristo se van a unir 10 países, se van a unir 10 naciones, pero va a ser como una alianza, pero cada país va a tener su presidente, va a tener su gobernante y ninguno va a poder mandar a otro. Y ahí es donde va a estar su fuerza y su debilidad. Ahí es donde va a estar el hierro y el barro. El hierro porque van a estar unidos y el barro porque a la vez van a estar divididos. Cada quien va a gobernar su país. Cuando leemos en Daniel capítulo 7,
También nos va a mostrar la última bestia que tiene 10 cuernos. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Amén. Entonces, esto tiene mucha importancia, hermanos. Los 10 últimos gobiernos van a surgir del desaparecido imperio romano, como la continuación, ¿verdad? Como ustedes saben, vuelvan a poner la imagen 2, por favor. Como ustedes saben, la imagen es una sola desde la cabeza hasta los pies, solo que aquí entre las piernas y en los pies hay una pausa. Hay una pausa de tiempo, y esa pausa es a causa de la iglesia, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión con más detalle. Y de estos 10 gobiernos que se van a unir para hacer un imperio, escúcheme bien, présteme atención, mire para acá. De estos 10 gobiernos que se van a unir para formar un imperio, de ahí va a salir el anticristo. Amén. ¿Va conmigo? Bueno, de ahí va a salir el anticristo. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Así que los que hablan malas palabras son hijos del anticristo. Amén. Y ahí precisamente en Daniel 7 nos va a dar la interpretación, lo que yo les estoy explicando. Ahí también nos lo va a decir la Biblia. Daniel 7, el versículo 24 y 25. Daniel 7, versículos 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y ahí está, 10 gobernantes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Diga conmigo: tiempo, tiempo, tiempo y medio tiempo. Un tiempo, 1 año. Otro tiempo, 2 años. Otro tiempo, 3 años. Y medio tiempo, medio año. Amén. La gran tribulación dura ¿cuánto? 7 años. 3 años y medio significa la mitad de 7. Entonces, por 3 años y medio el anticristo se va a presentar como el Cristo, como trayendo solución a los problemas del mundo. Y es ahí donde se va a ganar a la gente. Es ahí donde los que se quedaron en la gran tribulación van a dejarse sellar por el anticristo. Pero pasados esos 3 años y medio, entonces se va a revelar como un enviado de Satanás. Y ahí es donde vienen los juicios de Dios, para completar los 7 años finales. Espero que vaya conmigo. Ahora, no cabe duda, hermano, de que nosotros ya estamos en esos tiempos finales y que en cualquier momento se va a cumplir esa profecía. Amén. Nosotros ya en el año 2026 estamos ya
en los tiempos finales. Esto que nosotros estamos estudiando, Dios se lo reveló a Daniel hace más de 2500 años atrás. El Imperio Romano desapareció hace unos 1500 años. Y nosotros estamos ya llegando a esos tiempos finales, pero debemos ser muy prudentes y cuidadosos al interpretar esa profecía, y debemos ser muy prudentes y cuidadosos perdón, hermanos, que me están mandando aquí mensajes, permítanme. Debemos ser muy prudentes y muy cuidadosos que no de la manera de aplicar, hermanos, esta profecía a los tiempos que estamos viviendo. A ver, déjenme explicárselo con más detalle. Hay personas desde los años, hace 100 años, empiezan a tomar estas profecías, y esas personas empiezan a decir, por ejemplo, en los años 80 decían, el Papa Juan Pablo II es el anticristo, decían. El Papa Juan Pablo II es el anticristo. El pobre Papa ya murió, hermanos, y no era el anticristo. Vienen los años y los años, y dicen, las 10 naciones son tales países. Miren, después de la Segunda Guerra Mundial se formó la ONU. Ahí hay alianza de países. En la ONU se unen los países, pero están independientes, cada quien con su gobierno. Pero la ONU no son los 10 países del imperio último final, porque la ONU se compone de 193 miembros, 193 países. En 1958 se formó la Unión Europea y empezaron a predicar, sí, la Unión Europea son los 10 países que van a formar el imperio del anticristo. Eso fue hace más de 60 años, hermanos. Y además los países que están en la Unión Europea los componen 27 países, ¿no? Y solo son 10. Hay muchas organizaciones internacionales, está la OTAN, está el Grupo ALBA en Sudamérica, está la Liga Árabe. Es más, hermanos, aquí en Centroamérica tenemos el Parlacén, son 5 países. Y entonces tenemos que ser muy prudentes, empezar a hablar y decir, son tales países, son tales otros, el tal fulano es el anticristo. Tenemos que ser muy prudentes con esos. Yo no sé si me está entendiendo. Es muy presuntuoso comenzar a opinar quiénes son esos reyes. Es muy presuntuoso empezar a opinar quién es el anticristo, porque no lo sabemos. Si nosotros lo supiéramos, entonces podríamos determinar la venida de Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo, nadie sabe cuándo sucederá. Por tanto, estén preparados. Lo que sí sabemos, hermanos, que esas alianzas que empezaron en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, esas alianzas ya son un indicio de que se van a empezar a cumplir esas profecías. Porque antes de la Segunda Guerra Mundial no habían esas alianzas de países. O si las habían, eran así alianzas solo por un momento, pero ahorita ya son alianzas que se forman con responsabilidades, que se hacen contratos, y esas alianzas, hermanos, ya son indicios que la profecía de Daniel capítulo 2, de Apocalipsis 13, ya están por cumplirse. El Señor Jesucristo en Mateo 24, 32 y 33 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por un lado yo les digo, hermanos, no andemos especulando, como algunos se atreven, ¿verdad? Tales países son la unión del imperio del anticristo, tal fulano es el anticristo. No podemos hacer eso. Pero por otro lado también les digo, estemos preparados porque esto ya pronto está por suceder. Amén. Dice el versículo 43 de Daniel 2: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora miren, hermano, yo les voy a decir algo. Préstenme atención aquí, por favor. En su casa leen la Biblia. Yo les voy a decir algo. Hablando de lo mismo, que empiezan a decir fulano, mengano es el antiguo. Ahorita hay algunos que andan diciendo que el presidente de Estados Unidos es el anticristo, ¿verdad? Donald Trump. Esta profecía, hermanos, está ligada a Israel. Recuérdense que Dios se la está revelando a Daniel, que era israelita. Y los acontecimientos del anticristo y la gran tribulación son la continuación del trato de Dios con Israel. Es decir, lo que va a suceder con el anticristo y lo que va a suceder en la gran tribulación es la continuación del trato de Dios con Israel. Dios primero, más adelante vamos a ver las 70 semanas de Daniel y ahí vamos a explicar un poquito más sobre esto. De manera que el inicio o la manifestación del anticristo va a suceder después de que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Amén. ¿Va conmigo, iglesia? Espero no les esté aburriendo. Estas cosas van a suceder después que la iglesia sea arrebatada. Por eso, hermanos, en estas profecías de Daniel, de Apocalipsis, no se menciona el arrebatamiento de la iglesia, como algunos quisieran. ¿Por qué? Porque estas profecías no tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con el trato de Dios con Israel. Y por lo mismo, el anticristo tiene que ser un judío. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo, iglesia? Por eso, hermanos, cuando alguien venga y le diga, mire, fíjese que según las profecías, y le empiezan a decir un montón de, ¿cómo dicen los muchachos? Eso. Empiezan a decir un montón que fulano, que mengano es el anticristo, que Donald Trump es el anticristo, que el tal fulano. Usted no se deje engañar, hermano. A menos que Donald Trump sea judío y nosotros no lo sepamos, ¿verdad? Pero eso no es así. Entonces, es más. Los árabes. Miren, Juan capítulo 1, versículo 13, si no estoy mal, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí en Juan está diciendo que los suyos, ¿quién eran los suyos? Los israelitas, no lo recibieron. Amén. Los israelitas no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, nosotros que no somos israelitas, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los israelitas no reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Entonces, si usted va allá a Israel y platica con algún judío, él le va a decir, Jesús no es el Mesías. Nosotros estamos esperando al Mesías, le van a decir ellos. El Mesías que está profetizado en el Antiguo Testamento para los judíos no ha venido, no es Cristo.
es ahí donde va a aprovechar el anticristo y va a aparecer y decir: yo soy el Cristo. Por eso le dicen anticristo. Él va a decir: yo soy el Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento. Y los judíos le van a creer. Ahora, no solamente los judíos, porque los árabes también están esperando al Mesías. Los de la religión del Islam también están esperando al Mesías. Y es ahí donde va a aprovechar el anticristo. De manera, hermanos, escúchame bien, vimos que en la estatua Roma es representada por las piernas de hierro. Eso simboliza que Roma, era muy grande el imperio, tenía dos administraciones. Una estaba en Europa, en Roma, y la otra estaba en Asia, que la capital era Constantinopla. Por eso se representan con dos piernas. De manera que esas 10 naciones que van a formar el imperio del anticristo deberían de ser 5 europeas y 5 asiáticas. Amén. Como que no les gusta mi prédica, ¿va? ¿La dejamos ahí? No. Bueno, voy a hacer un esfuerzo, pues vamos a seguir predicando. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro fueron como tamo de la cera de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora vamos a leer versículos 44 y 45. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Entonces, en el sueño del rey Nabucodonosor, luego de que ve la estatua, dice el sueño, en el sueño se ve que es cortada una piedra, una roca, y dice aquí la Biblia, fue cortada no con mano, y esa roca golpeó a la imagen en sus pies. Si me pueden poner la imagen 5. La roca golpeó los pies de la estatua, y del golpe que dio esta roca, la estatua fue destruida totalmente. Pero la destrucción de esta estatua fue de tal manera que quedó como polvo, desde el oro hasta el barro de los pies, quedó hecho como polvo, y viene el viento y se llevó todo ese polvo que quedó de esa estatua. Estatua es, ¿verdad? De manera, hermanos, que no quedó ninguna memoria de esa estatua. Ahora, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Cristo. La roca es Cristo. Lucas capítulo 20, versículos 17 y 18. Pero él mirándolo dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Después que la iglesia sea arrebatada, ya dijimos, va a aparecer el anticristo gobernando el mundo durante 3 años y medio, y los otros 3 años y medio
vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Al final de los 7 años aparecerá Cristo, que es la roca, volviendo a la tierra para reinar, y va a destruir el imperio del anticristo y toda la memoria de los imperios anteriores. Entonces va a estar Satanás, bueno, no Satanás, es el anticristo es una persona. Va a estar el anticristo gobernando, sintiéndose rey, cuando va a aparecer Cristo en las nubes. Apocalipsis 19:11 al 16. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Señor en esta noche? Cuando Cristo ascendió a los cielos, Hechos capítulo 1, los discípulos estaban en el monte viendo cómo Jesús ascendía, y no se dieron cuenta que aparecieron 2 ángeles a la par de ellos. Y los ángeles les dicen a los discípulos: varones galileos, ¿qué están viendo ustedes? Ese Jesús que ustedes ven subir, así también vendrá otra vez a la tierra. Por eso se llama la segunda venida de Cristo. Y aquí en Apocalipsis 19 se está describiendo la segunda venida de Cristo. Se levantó el imperio babilonio, y vamos a estar estudiando, hermano, la arrogancia del rey Nabucodonosor y de Belsasar, su nieto, bisnieto, creo que era Belsasar, de Nabucodonosor. Vamos a ver el imperio medo-persa, y luego vinieron los griegos, y luego vinieron los romanos con su arrogancia, la arrogancia de Pilato, que le dice a Jesús: no sabes que yo tengo autoridad sobre ti y te puedo librar. Y entonces Jesús le contesta: y si tú tienes autoridad es porque mi Padre te la ha dado. Le digo esto, hermano, porque los imperios estos se levantaron con arrogancia, creyéndose los dueños de todo esto. Y por último va a aparecer el imperio del anticristo, creyéndose el dueño de la tierra. Pero cuando ellos se sientan ya cómodos, cuando ellos se sientan que tienen el dominio total, va a aparecer Cristo a destruir, hermanos, el imperio de Satanás. Después de vencer a todos sus enemigos, el Señor tomará su reino. Al final del verso 35 de Daniel 2 dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Y es aquí, hermanos, donde terminan los tiempos de los gentiles. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Jesús venga de nuevo? Pues se le van a poner al brinco, ¿verdad? Estos países, estos 10 países, con sus ejércitos, con sus armas, se le van a poner contra Jesús. Y el versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir a ellas, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. El Señor las va a destruir, y el Señor Jesús va a venir a reinar por 1000 años a la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Qué va a pasar con Satanás mientras el Señor Jesús reine por 1000 años? Satanás va a ser encadenado.
Y cuando pasen esos 1000 años del reinado de Jesucristo aquí en la tierra, Satanás va a ser soltado de sus cadenas. Y cuando sea soltado Satanás de sus cadenas, va a salir a engañar a las naciones para que peleen contra el Señor nuevamente. Si no me cree, leámoslo, Apocalipsis 27. Apocalipsis 27 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces me interesa, hermanos, que usted vaya conmigo. Satanás va a implementar su imperio, el último imperio, los pies de barro mezclado con hierro. Va a implementar su imperio con 10 naciones durante 7 años. Al cabo de los 7 años va a aparecer Cristo en las nubes como Rey de Reyes y Señor de Señores, y los va a derrotar. Y el Señor Jesucristo va a venir a implantar su reino a esta tierra y va a regir por 1000 años. El Salmo número 2 habla acerca de ese gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. Usted en su casa puede leer el Salmo número 2. Durante 1000 años. Y durante esos 1000 años, Satanás va a ser encadenado. Es decir, no va a tener ninguna influencia sobre la tierra, sobre ninguna persona. Y el Señor Jesucristo va a reinar. Pero pasados esos 1000 años, Satanás va a ser soltado nuevamente y se va a ir a buscar a los gobernantes de las naciones para convencerlos, para levantarse contra el Señor Jesucristo. Y entonces Satanás va a lograr un ejército enorme, 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 enorme. Y por eso dice ahí la Biblia que leímos que el número de los cuales era como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero en esa última levantamiento ya ni necesidad va a haber de que el Señor pelee, porque dice la Biblia, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Van a ser aplastados. Termina de suceder eso, entonces Dios destruirá totalmente la tierra. Cuando leemos Apocalipsis 21, bueno, al final del capítulo 20, principio del 21, dice la Biblia que ya no existía la tierra. Y entonces viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Va a juzgar a las naciones. Y luego del juicio de Dios, Dios crea cielo nuevo y tierra nueva. Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Tierra como esta, sí, tierra como esta. Dios va a volver a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vendremos a vivir por la eternidad en el reino de Cristo. Hermano, entonces cuando nos morimos nos vamos al cielo y no vamos a vivir para siempre en el cielo. No, vamos a volver a venir a cielo nuevo y a tierra nueva. Yo pensé que eso le iba a alegrar, pero no hay nada que le alegre a usted. Apocalipsis 21, versículo 2 y versículo 3. Y yo a Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Y ahí va a desaparecer toda la memoria de esos imperios anteriores, porque Cristo va a establecer su reino eterno. Y no va a haber nadie que vaya a poder levantarse contra el Señor Jesucristo para derrocarlo. Entonces, hermanos, este es el fin del sueño de Nabucodonosor y la interpretación que Dios le dio al profeta Daniel. Y de lo que Dios le reveló a Daniel, ya muchas cosas ya sucedieron, quedaron en el pasado. Y esto es lo glorioso, hermanos, porque miren, cuando Dios le dio esta revelación a Daniel, el imperio que estaba era el de Babilonia, todavía estaba en el futuro el medo-persa, estaba en el futuro el griego, estaba en el futuro el romano y estaba en el futuro el imperio del anticristo. Y cuando leemos Daniel capítulo 7 y capítulo 8, que también hablan acerca de eso, Daniel da muchos detalles que sucedieron exactamente en la historia. Entonces vienen los enemigos de la fe y dicen: no, lo que pasa es que el libro de Daniel lo escribieron después del imperio romano, por eso él pudo escribir todo eso. Y nos están engañando diciendo que Dios se lo reveló antes que sucediera. No, hermanos, miren, todas esas cosas que nosotros hemos visto de esos imperios, usted los puede leer en los libros de historia. Del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, del imperio romano. Usted lo puede leer en los libros de historia. Usted puede buscar videos del YouTube que le hablen de esos imperios y le van a hablar, pero se lo van a contar como historia, como pasado. Lo glorioso, hermanos, es que Dios se lo mostró a Daniel como futuro, y se lo mostró, hermanos, con mucha exactitud. Cosas que sucedieron exactamente como Daniel las profetizó. Los historiadores no toman en cuenta eso, desprecian la Biblia, pero hermanos, es glorioso que antes que eso sucediera, Dios se lo había mostrado. Pero falta un imperio, el imperio del anticristo. No ha sucedido, pero ya hay señales de que pronto vendrá. Ya hay señales, hermanos, de que pronto sucederá eso. ¿Y sabe lo que nos dice el Señor? Miremos lo que nos dice en Lucas 21:28. Si le pueden poner ese texto, Lucas 21:28, por favor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Miren, hermano, yo sé que aquí en la cara se les mira. Aquí se les mira en la cara. Les aburre que yo les predique estas cosas. Se ponen a leer, se ponen a hacer otras cosas, se ponen a platicar. Pero es importante que lo sepamos, iglesia, porque Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Otros se duermen. Mire lo que dice la Biblia: cuando estas cosas empiecen a suceder, párense firmes, no se distraigan en nada más, levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Mire, iglesia, hay algo que tiene a la gente agachado así. ¿Sabe qué es? Así anda la gente, mire. Están sentados y están así. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguidos. Levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Vamos a ver cuántos agachados hay ahorita. No es prudente, hermanos, que empecemos a especular cuándo va a suceder esto. No es prudente que empecemos a especular quiénes son esas 10 naciones.
No es prudente que empecemos a especular quién es el anticristo. Lo que sí es prudente es que estemos preparados. Hay pastores, hermanos, y pastores de respeto que dicen: yo ya hice mis cálculos, dicen los pícaros, y yo ya determiné en qué fecha viene Cristo. Es que estar preparados, no estar averiguando cuándo viene. No podemos especular, pero sí podemos estar preparados y creer lo que el Señor dice. Yo termino con Apocalipsis 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Cristo viene y tenemos que estar preparados. Pónganse de pie, vamos a orar, iglesia.